en este día tan especial en que nos podemos reunir cada uno de nosotros para buscar un poco más, para aprender y sobre todo para ensanchar un poco nuestro pensamiento. Así que si estamos acá es porque realmente estamos interesados en cosas grandes, en cosas realmente que pueden ser útiles para nuestra vida. Estamos en un tiempo muy especial y vamos a ocupar 1 hora 30 minutos en este taller, en el que usted, al finalizar, si tiene alguna pregunta, usted puede acercarse, escribirla en una hoja de papel y facilitársela a los servidores quienes van a estar a los lados aquí en el taller. Y al final, posteriormente vamos a proceder con las preguntas que ustedes han anotado ahí. Pues esta tarde tenemos 2 invitados muy especiales y quiero por favor que le demos la bienvenida al pastor Ricardo Salazar, quien nos visita desde Costa Rica, y tenemos al pastor Leonardo Martínez, quien es aquí de San Pedro Sula, Honduras. Queremos tomar este tiempo maravilloso para hablar sobre la familia pastoral, su vida personal, ministerial y familiar, y además de cómo poder mantener un equilibrio saludable. Así que prepárese usted. Quiero, antes de darle la palabra al pastor Ricardo, hablar un poco de los 2 pastores. El pastor Ricardo, como ustedes saben, nos visita de la iglesia Vida Abundante en Costa Rica. Él es cofundador y pastor general de Vida Abundante en Coronado, presidente de la Federación de Asociaciones Vida Abundante, estudios avanzados de teología en CEPA y la VI de liderazgo cristiano y evangelismo en Corea. Los últimos 10 años ha recibido la capacitación anual de liderazgo en Willow Creek, en Chicago. Es orador invitado a nivel local e internacional para el desarrollo de temas prácticos, liderazgo cristiano y organizaciones eclesiásticas. De ese mismo modo tenemos al pastor, al apóstol Leonardo Martínez, quien es hondureño, casado con Miriam Azucena Carranza, quien es parte de este ministerio tan especial que Dios le ha dado a él. Dice que él aceptó a Cristo en el año de 1975 y fue llamado al pastorado desde el 89 hasta la fecha. Pastorea la iglesia Teos desde entonces y ha levantado alrededor de 12 iglesias en diferentes departamentos aquí en Honduras y da cobertura apostólica a 4 ministerios más. Ha sido directivo de la CEH y presidente de APME, la Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos, aquí en San Pedro Sula. Por lo que ruego que cada uno de ustedes le demos nuevamente un aplauso a nuestros 2 expositores en esta tarde. El tiempo es para usted, pastor. Aló. Bueno, saludos desde Costa Rica. Es un gusto para mí estar acá entre ustedes, un privilegio enorme poder compartir en COICOM una vez más. Y en este taller que se me pide que trabaje el tema de prioridad de la familia en equilibrio, me resulta una combinación de emociones y sentimientos, porque tengo aproximadamente unos 28 años de ser pastor. El próximo marzo 5 cumpliré 30 años de estar casado, y entonces esa combinación de matrimonio y ministerio puedo decir que la conozco, y debo decir que me encantaría dibujar una historia de éxitos y de buenas decisiones, pero seguramente lo que más voy a transpirar en este espacio corto que me toca hablar van a ser mis fracasos como pastor y esposo, en una combinación que he intentado regular durante muchos años y que no siempre he logrado, al punto de que en algún momento de mi servicio pastoral estuve separado de mi esposa Giselle por un espacio de 3 semanas
producto de mi incapacidad para tomar decisiones correctas en balance de ministerio y de hogar. Así que me voy a parar delante de ustedes no con mis galardones, sino con mis cicatrices, si usted me lo permite. ¿Ok? Bueno, así que fíjese que la Biblia a nosotros nos enseña cosas que son evidentes, no nos trata de convencer porque sencillamente surgen allí. Dice que, ¿cuál es la primera vez que Dios dijo que algo no estaba bien? Por supuesto, cuando vio al hombre solo. Y cuando ve al hombre solo, Dios en su enorme sabiduría no le hace un ministerio, ni le hace una iglesia. Sé que no hay amenes, pero así es. Lo que le hace es a su familia, le hace a su esposa. Y nosotros, aunque entendemos aquí muchas cosas de estas, en el entrenamiento eclesiástico se nos ha dicho a nosotros que primero es Dios. Y eso es cierto, pero tendemos a confundir Dios e iglesia. Y no es lo mismo. Porque una persona honra a Dios cuando está en su casa, abrazando a su esposa, abrazando a su esposo, trabajando con sus hijos, amándolos, paseando con ellos. Allí está exaltando el nombre del Señor. Y nosotros necesitamos entender que Dios, por supuesto que está en primer lugar, y Él es el que hace que todo gire de una manera coherente. Ahora, esto, como dice el apóstol Juan, él dice: hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino amemos en hechos, con hechos y con verdad. Así que una cosa es decir te amo y otra cosa muy diferente es demostrarlo. Así que en estos 20 minutos que tengo para estar acá, quisiera tratar de compartir con usted cómo se ama prioritariamente. ¿Cómo es que nosotros realmente probamos que esas palabras son genuinas, son reales? Porque decirle a alguien que te quiero, dice el apóstol Juan, no es suficiente. No es suficiente, tengo que probar que eso es cierto. Ahora, todavía Pablo pone la varilla más arriba. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:5, para el que toma notas, que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Que Dios me lleve, a que el Señor me lleve a amar como Dios ama, con un amor tan puro, tan fuerte, tan firme. Por supuesto que está hablando de unas avenidas en las que Dios logra un potencial enorme. Y quisiera compartir esas 6 avenidas que un hombre y una mujer de familia deben practicar para decir con hechos y con verdad: yo te amo. Cuando leí el libro de Smalley, el libro Lenguajes del Amor, tuve 3 reacciones fundamentales. La primera de ellas fue extraordinaria la propuesta de Smalley. La segunda reacción que tuve fue: realmente creo que si uno está invitado por la palabra de Dios a amar como Dios ama, entonces no es que escojo un lenguaje de amor para expresarlo únicamente, sino que debo amar integralmente como Dios nos ordena que amemos. Y mi tercera reacción fue: no son 5 lenguajes los que encuentro Dios utiliza para amar al ser humano, sino son 6. Y ese es el contenido rápido de mi reflexión para dar paso al pastor Leonardo. Así que la primera cosa que nosotros hacemos para amar de manera prioritaria es esto: lo verbalizamos. Nosotros los latinos que hemos sido entrenados para chotear, no sé si esta es una palabra que aquí se entiende, por dicha ya tengo a un tico y a una hondureña que me asisten, para bromear. Cuando nosotros estamos
los latinos ejerciendo nuestra naturaleza, somos buenos para encontrarle el parecido a alguien, para decir este se parece al Chavo del Ocho, este otro, mira qué bajito que es, mira qué negrito que es, qué flaco que es, qué gordito que es, pero no fuimos entrenados para decir qué bien que luces, para decir que te he extrañado, para decir te felicito, para decir te amo, para decir eres importante. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21 que en la boca suya y en la mía hay poder para matar y para otorgar vida también. Y es increíble saber que yo puedo acabarle poco a poco la vida a una esposa o a un hijo o a un hermano, a una persona con las palabras de nuestra boca. Y necesitamos entender que esto es práctico, volver a ver a nuestra familia con intensidad y empezar con esas palabras que Dios nos ha dado, que surgen desde el corazón, a decirle a nuestra gente, los amo, te quiero, esforzarme para que todos los días puedan escucharme decir algo. Solía llamar a mi hijo Andrés y a mi hija Valeria, ahora un hombre de 28 años y una mujer de 27, los llamaba Valeria y Andrés, y cuando ellos oían ese tono decían, algo hicimos, algo quebramos. Venían corriendo y les solíamos decir, se los voy a decir una vez más, seguro lo voy a volver a repetir, ustedes son importantes para nosotros, nuestra vida no sería igual sin ustedes, ustedes son un regalo del cielo para nosotros. Y aquellos dos, ¿cómo se les dice aquí a los cipotes? Aquellos dos cipotes, ¿cómo? Güirros, esos güirros, los recibían pero hasta la médula les llegaba. Dígalo, este es el más básico de todos. Y aún allí, la mayoría de nosotros sacamos una nota modesta. En segundo lugar, la segunda vía para mostrar amor prioritario a aquellas personas que me rodean y que me son significativas es escribirlo. Necesito escribir y ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de probarle que Dios escribe. Seguro allí en su maletín usted carga una Biblia que es un mapa de amor, que es la prueba de que Dios escribe, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y cuando uno, estoy seguro que la mayoría de nosotros en algún rincón tiene una nota que alguien significativo escribió para nosotros, una esposa, un esposo, alguien que me importa, me escribió. Guardo como tesoros las notas de mis hijos, que me han escrito en algún momento. Y usted dice, usted y yo seguramente nos parecemos en eso. A mí no me sale escribir, dice usted. A mí no me nace eso de escribir, yo no sirvo para eso. Mejor compro una tarjeta y lo que diga la tarjeta, punto. ¿Sabe que a la gente no le interesa tanto lo que dice la tarjeta ya por la impresión, sino lo que alguien puso al lado de ella? Yo no sé, si a mí me piden descríbase, yo diría, yo soy como un cavernícola, yo fui entrenado para ser una persona tosca y torpe. Fui entrenado para ser ordinario. Mi papá me enseñó a golpear, me enseñó a no llorar, me enseñó a ser rudo, me enseñó a ser torpe. Entonces cuando me enamoro de Giselle, quien es mi esposa, no me salía nada. Yo quería decirle cosas bonitas, pero ¿sabe que cuando dice Romanos 5:5? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si ese amor de Dios está en mi corazón y está en el suyo, entonces podemos despojarnos de aquella naturaleza cavernícola y empieza el Espíritu Santo a producir cosas impresionantes. He escrito 2 poemas. Usted dice, 2 poemas en 30 años. Sí, 2 poemas en 3 años, en 30 años para mi esposa. Pero el día que recibió el primer poema casi le da un ataque cardíaco, porque no podía creer que yo le escribiera un poema que se llamaba Para ella, que describía desde el primer día que nos conocimos en la universidad, y donde empezaba a relatarle. Yo no podía creer cuando le puse un punto final, que eso lo había hecho yo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en el mío.
en nuestro corazón. Así que este es un taller, así que le prohíbo, si se me permite un atrevimiento como ese, irse de Coicom sin haber escrito una nota para alguno de los miembros de su familia. Escríbalo. Estando aquí, amada mía, me vino un pensamiento al corazón. No hallo el momento en que termine Coicom para abrazarte y besarte, como dicen Cantar de los Cantares, con los besos de mi boca. Hijo, mire, mi hermano, usted va a quedar altísimo, en serio que sí. Bueno. Siguiente. El siguiente nivel es el abrazo. El más básico es decirlo, el que sigue es escribirlo. Y luego tocar. El Dios de la Biblia ama tocando. Esa es la razón de la encarnación. Él pudo haber mandado un telegrama, Él pudo haber mandado un mensaje, escribirlo en el cielo. Pero dice la Biblia que se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria. Ese es Dios. Vino a tocarnos. Y el toque de Él es sanador. ¿Sabía usted que de cada 3 personas, 2 han sido abusadas en su infancia sexualmente de alguna manera? Ese toque irrespetuoso que una persona recibió lo deformó, alteró su personalidad, altera su manera de relacionarse con las demás personas. Entonces, cuando la Biblia nos dice que yo tengo que amar como Dios ama, es tocando a las personas de manera vital, número 1, significativa, número 2, respetuosa, número 3, y número 4, sanadora. Es un abrazo intencionado, respetuoso, amoroso, donde se canaliza unas palabras que le llegan profundo a una persona. Dice la Biblia allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, dice que un leproso se tira al piso y grita: si quieres, puedes limpiarme. ¿Alguien podría completarme la historia? ¿Qué pasó después? Todos decimos exactamente lo mismo, que Jesús respondió: sí quiero. Tenemos que leer el detalle anterior a esas palabras. ¿Sabes qué dice? A partir del verso 40, que tocándolo, le dijo: sí quiero. Pudo haberle dicho solo: sí quiero, que es lo que nosotros recordamos. Pero dice que lo tocó. Usted sabe mejor que yo que el leproso no podía ser tocado, que no podía tocar lo que un leproso había tocado, que tenía que andar con una campana avisando que estaba por ahí para que nadie se acercara. Ese hombre no sabía lo que era feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. No sabe eso. Nadie le pone una mano encima. Y ahora Dios se la puso encima. Dios le puso la mano encima, porque Dios ama tocando diferente, con respeto, con amor, con corazón, con sentimiento. ¿Está conmigo todavía? ¿Sí? Bien. Mi padre, una persona que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía y tenía, machista por los 4 costados, siempre me dijo: sus 3 hermanas sí pueden besarme y tocarme, pero usted no, porque usted es hombre, y los hombres no se abrazan, no se besan. Así que yo veía a mi padre y anhelaba que él me permitiera acostarme con él, besarlo, jugar con él. No podía, porque él decía: los hombres no, sus hermanas sí. ¿Sabe qué hacía? Cuando él llegaba y hacía siesta, solía acostarse, ponía sus 2 manos aquí detrás de su cabeza, y por 40 minutos se dormía profundamente. Y ahí aprovechaba yo, un niño, me metía a la cama, me escurría con miedo y ponía mi cabeza en su pecho, sin moverme. ¿Sabe qué estaba haciendo? Aspirando amor masculino, aspirando a mi padre,
un toque de mi padre. Este es un paréntesis irónico. ¿Sabía que el machismo es gestor del homosexualismo? Porque los muchachos que carecen de calor paterno andan buscando por la vida una figura de hombre de una manera equivocada. Es una tragedia social. Dios nos manda a amar como Él amó, y Él cuando ama toca de manera significativa, prudente, respetuosa, amorosa. Hoy tengo 52 años y cuando ando en el supermercado con mi esposa y paso cerca de donde están los desodorantes, ¿sabe? Yo me acuerdo todavía hoy del olor de mi papá, todavía hoy. Y me acuerdo del desodorante que usaba, Speed Stick de Menem verde. Ese era el desodorante de mi papá. Y cuando estoy en el supermercado lo destapo. Lo huelo todavía hoy. Y me tira una remembranza de algo que tenía que robarle a él. Calor de papá. No lo permitas. No lo permitas, nunca. Porque cuando vamos a amar como Dios ama, prioritariamente, lo decimos, lo escribimos, abrazamos. En cuarto lugar, avanzo rápido, quiero respetar el tiempo nuestro. En cuarto lugar, viene el regalo, regalarnos. El regalo es importantísimo. La Biblia nos enseña que el Dios que nos invita a amar como Él ama, da, otorga de manera valiosa. El regalo es muy especial, este nivel, porque significa inversión, significa, y no tiene que ser algo exagerado, pero significa que esa persona, objeto del regalo, es particularmente especial. Le estoy diciendo, te quiero de manera muy particular. Eres realmente importante para mí. Cuando le regalo algo a una persona, a un hijo, a una esposa, a un esposo, tiene que ser significativamente especial. No hablo en valor. Salía de mi casa en el tiempo de noviazgo, así se le llama aquí también en Honduras, noviando con Giselle. Salgo de mi casa y está un arreglo floral en la mesa de la casa de mis padres. Todavía soltero, paso y veo el arreglo y pregunto, ¿y estas flores? Y me dice mi mamá, los amigos de tu papá me las trajeron en agradecimiento por una cena que les había hecho. Mamá, usted me deja. Al final le quité la tarjeta que decía felicidades doña Cinia y la agarré, iba para donde mi novia Giselle en ese tiempo, metí el ramo de flores en el carro. Cuando toco la puerta, Giselle abre y ahí estoy yo con un ramo de flores. Giselle me vuelve a ver, ella me conoce, ella sabe que soy un cavernícola, que no se le ocurre nada de eso. Y sabe, ella preguntó lo que no tenía que preguntar. ¿Qué preguntó? ¿De dónde la sacaste? Me dijo. ¿De dónde sacaste esas flores? Eso me dijo, ¿de dónde sacaste esas flores? ¿Por qué? ¿Qué le importa a ella que de dónde las saqué? Si pasé al cementerio y de ahí las cogí, ¿qué importa? Lo que importa es que le traje unas flores, pero no es así, no es así. Necesita, ¿sabe qué dijo David? Nunca doy nada que no me cueste, que no me cueste. A Dios, por supuesto, pero a los nuestros. El año pasado mi amada Giselle cumplió 50 años, mi esposa. Entonces ahorré con mayúscula y subrayado. Fui donde un amigo que hace anillos y compré un anillo para ella. Y cuando cumplió, llegó su cumpleaños, le regalé ese anillo. Y ella no tuvo que preguntar, ¿de dónde lo sacaste? Porque ahí sí hubiera estado en problemas si lo hubiera sacado mal de alguna parte. Regalo. Siguiente, avanzo rápidamente. Tendremos después tiempo para alguna inquietud. Servir. Este es un nivel importantísimo. Yo digo que amo y lo demuestro diciéndolo, escribiéndolo, abrazando, regalando. En quinto lugar, sirviendo a mi familia, sirviendo a los míos,
sirviéndole. ¿Cómo es posible que nosotros podamos venir a la palabra de Dios, ver que ahí dice en Juan 13, sabiendo Jesús que había salido del Padre y al Padre regresaba, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo poder y toda autoridad sobre él? ¿Qué hizo él en ese momento? ¿Qué hizo en el momento de mayor potencia de parte del cielo? Se levantó de la mesa y le lavó los pies a 12 discípulos. ¿Sabe a quién le tocaba ese trabajo? Al esclavo de menor rango. Pedro no quería saber de aquello. Le dice, nunca me vas a lavar los pies. Y entonces Jesús le dice, ¿qué ocurre con alguien que sirve a otra persona? Si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo. ¿Sabe cuál es una de las traducciones de eso? Si no me dejas lavarte los pies, no vas a permitir que llegue muy profundo dentro de tu corazón. Cuando usted y yo servimos a nuestra familia, servimos a nuestra iglesia, servimos a nuestra comunidad, es uno de los vehículos que más velozmente me lleva profundo al corazón de mi familia. Por eso nuestras mujeres tienen un lugar tan especial en nuestro corazón, por su estilo de servicio. Y los hombres hemos estado tan largo del corazón de nuestros hijos, porque no hemos querido servirles. Porque pensamos que nuestro tamaño y nuestro escalón no debe permitir servicio hacia ellos. Ahora, hablando un poco más acá, servicio en nuestra casa. ¿Sabe cuál es la palabra que utilizamos los hombres? Voy a ayudarte en eso. Un momento. Según la palabra de Dios, Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. Servir es una manera de decir te amo, te quiero. Y yo debo entender que yo no ayudo a nadie, que yo tengo responsabilidades en mi casa. Cuando yo aprendí este principio de expresión de amor, entonces empecé a cambiar mi vocabulario y mis acciones. Entendí que yo tenía que buscar algo en lo que yo fuera bueno haciéndolo en la casa. Mi esposa trabaja igual que yo, así que no es justo que ella lleguemos a la casa y que la única que trabaje sea ella. Así que ahora tuve que asumir responsabilidades. Soy malo cocinando, nadie se come lo que yo cocino. Cuando yo cocino, mis hijos y mi esposa invocan la oración del Evangelio que dice, Señor, tú prometiste que aunque comiéramos cosa mortífera, no nos iba a hacer daño. Esa es la oración de gratitud. Así que nadie se come lo mío y no es el don mío. Así que el don que tengo es el de asear. ¿Sabe cuál es el trabajo en mi casa? Yo lavo la cocina en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. No ayudo. Ese es mi trabajo en mi casa. Ella cocina, rico, y luego yo me encargo de dejar la cocina limpia. Eso me hace menos hombre. ¿Sabe qué es un telegrama triple cada día a mi esposa? Te amo. Y a mis hijos, te quiero. Los quiero, por eso los sirvo. Los sirvo. Porque Dios demuestra su amor sirviendo. Pero qué tragedia cuando tengo a alguien en la oficina de consejería diciéndome, es que mi papá me recrimina, eso que te estás comiendo yo te lo compré, y eso que tenés puesto yo, y empieza a restregarle en la cara de hogares cristianos aquello que es el privilegio que Dios nos dio, servirnos los unos a los otros. Y por último, sacrificio. Este es el que le faltó a Smalley. En su libro y su propuesta de lenguajes de amor habló de los anteriores, pero este le faltó. Y esta es la muestra de amor más grande que hay, cuando alguien está dispuesto a sacrificarse. Sacrificarse es morir un poco. Es morir un poco, algo que me gusta. Escuche, a algo que tengo derecho, a algo que yo quisiera, algo que planeé, a algo que tiene todas las razones para existir. Y decido no hacerlo porque amo sacrificialmente. Déjeme, por supuesto, la palabra de Dios nos enseña el ligamen entre amor y sacrificio. Primera de Juan 4:10 dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados.
Mire, era un mundial de fútbol. A todos los latinos nos gusta el fútbol, a la gran mayoría. Yo jugué fútbol profesional muchos años, me encanta el fútbol y estaba todo planeado. Mundial, era sábado en la mañana, un juego increíble. Lo había planeado. No había nada que hacer esa mañana de sábado, todo estaba fríamente calculado. Así que me levanto, huelo el desayuno especial que se hace en mi casa los sábados, gallo pinto con huevo, natilla, uy, qué cosa más deliciosa, café, jugo de naranja, y huelo aquello, salgo, me pongo en el sillón, prendo el televisor, los equipos están saliendo así en ese desfile, la emoción, y cuando yo estoy ahí para ver ese juego, aparece mi hijo en ese tiempo pequeñín, todo añejo. Usted se imagina ese cuadro del niño saliendo de su cuarto, arrastrando las medias, la piñama, todo añejo, se viene donde estoy yo y me dice lo siguiente: papi, ¿me llevarías a andar en bicicleta? Mire, yo no podía creer esas palabras, el diablo mandó a este muchacho. ¿Cómo es posible que me diga que quiere andar en bicicleta hoy? Yo trabajo toda la semana, duro, no es posible, me mato. Y empieza la habladera que le agarra a usted y a mí. Una habladera terrible, no podemos... ¿Cómo es posible? Claro, yo no sé a cuántos de ustedes las esposas les hablan con los ojos. La mía es experta. Y ella oyó el monólogo, oyó la pregunta de Andrés. Papi, ¿me llevas a andar en bicicleta? Pero yo quedé ahogándome, yo no podía hablar. Entonces ella se asoma así, de la cocina se asoma a la sala así. No dijo nada, nada más me volvió a ver. Y le voy a decir qué me dijo. Me dijo, aquí es donde quiero verte. Ahí andás hablando de familia, de amor y prioridad en Coicón y en la iglesia. Pero aquí es donde quiero verte. Porque no se puede amar de palabra ni de pensamiento, sino que se ama con hechos. Mire, me levanté de aquel sillón, solo Dios sabe cómo. Me fui al garaje y ahí iba mi hijo detrás pegando brincos en ignorancia de cómo yo me sentía. Cuando llegamos al garaje, estallo en júbilo. ¿Por qué? Porque las dos bicicletas estaban estalladas ahí, las dos. Entonces cuando veo las bicicletas despedazadas ahí, le digo: Andrés, están estalladas las bicicletas. Y mi hijo, que tiene los ojos tristes, se le cayeron más. Y ahí es donde Dios me abofeteó. Ahí es donde me di cuenta de lo estúpido que estaba haciendo, perdóneme el término, de lo insensible, de lo egoísta, de lo lejos que estaba de lo que predicaba. Le pedí perdón a Dios en fracciones de segundo, me agaché donde ese pequeñín y le dije: pero ¿sabes una cosa, Andrés? Vamos a ir al taller y la vamos a arreglar y vamos a bicicletear hoy con todo. En serio, nos fuimos, allá se le llama ciclo, lo arreglamos las dos bicicletas. Me lo llevé, el lugar donde vivimos tiene mucho verdor y nos fuimos por allí. Se vino un aguacero, nos agarró por allá el pequeñín y era toda una aventura. Llegamos, ya Giselle estaba en la puerta desesperada por su hijo, no por mí. ¿Qué dice? Y de feria, cuando llegamos me regaña: pero ¿cómo es posible, mi chiquito? Usted sabe cómo son las mamás. Y al final estamos ahí en el garaje dejando las bicicletas. Le voy a decir algo para terminar. No me acuerdo ni cuál mundial era, no me acuerdo de quién jugaba. Pero mi hijo me abrazó la pierna y me dijo: gracias, papi. No me acuerdo de quién jugó, pero todavía tengo las manos de mi hijo pegadas en mi pierna después de tantos años. Todavía las tengo ahí pegadas. Mi hermano, mi hermana amada, solamente quiero decirle que hablar de amor es hablar de prioridad y es hablar de intensidad. Y dice la palabra de Dios 3 cosas desafiantes. Con esto le dejo. 1, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. 2, que Dios quiere que amemos como Él ama.
Y 3, que no se ama de palabra, sino se habla con hechos. Así que Dios me los bendiga y gracias por esos minutos que me permitieron dirigirme hacia ustedes. Maravillosa la participación del pastor Ricardo Salazar, quien nos visita de Costa Rica. Ahora vamos a tomar el tiempo para continuar con este tema maravilloso de familia saludable al pastor Leonardo Martínez. Gracias. Si por mí fuera, continuaríamos oyendo al pastor. De veras estaba muy bueno, lo felicito, pastor Ricardo. No lo conocía, lo estoy conociendo, pero además de lo que aprendimos, nos hemos gozado, ¿verdad? Tiene ese don de que lo mantiene a uno. Y ciertamente, en broma, nos dijo un montón de verdades. Nos dijo un montón de verdades que tenemos que aprender. Muy bien, gracias, pastor Ricardo. Pues yo no le puse otro título más que el mismo que Coicón nos dio, la familia pastoral y su vida personal, ministerial y familiar. Cómo mantener un equilibrio saludable. Quiero comenzar con lo que debe saber todo siervo de Dios. Yo tengo, bueno, la iglesia que yo pastoreo nació conmigo, pero no sabía que había nacido conmigo. Vean que ustedes son partos raros eso, ¿verdad? Porque la pastoreé por 9 años, cuando yo tenía mi trabajo, luego mis negocios, y después de 9 años de pastorear la iglesia que nació conmigo, Dios me llamó al ministerio, cosa que yo no quería. Me gustaba predicar, pero no quería ser pastor. Eso, por los conceptos hace 30 años atrás, hermano, los conceptos que uno tenía es ver al pastor, llegar donde el pastor, a pesar de que él era bendecido, mi pastor fue un hombre bendecido en sus tiempos, pero llegar a la casa algunas veces que estuviera comiendo arroz con frijoles y guineo cocido, yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Pero bueno, ahora soy en mucha parte por lo que él me enseñó. Pero no es de eso que quiero hablar. Lo que debe saber todo siervo de Dios, quiero invitarles a leer conmigo en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 1 y verso 4 en adelante. Quiero leerles para que usted entienda y lo que tiene que saber. Voy a decirle lo que escribí sobre este punto mejor antes de leer la Biblia, pero es ahí, Jeremías 1. Lo más importante que todo siervo de Dios debe conocer, aceptar y vivir en su corazón es que ha sido, y oigan esto, escogido y llamado por Dios. Si usted no ha tenido esto, ¿cuántos pastores hay aquí? Pastoras, levanta la mano por favor. Ah, bueno, la mayoría, bendigo a Dios, los bendigo hermanos, es con un honor estar aquí. Pero yo quiero decirle por mi experiencia propia que Dios a mí me llamó de una manera exagerada, de oír la voz de Dios por primera vez, de que me hizo temblar el cuerpo cuando me dijo no más negocios al ministerio. Yo traía carros de Estados Unidos y mercadería, ropa y calzado de mujer. Entonces me iba muy bien. Yo ya pensaba, había planificado comprarme un Mercedes-Benz, imagínense usted el año 89. Yo me había planificado comprarme un Mercedes-Benz, también que me iba, y Dios me habla estando en Houston y me dice, yo pierdo la mariquera que usaba, donde llevaba todos los dólares, pesos mexicanos, quetzales guatemaltecos y miles de lempiras para pagar en la frontera la mercadería, porque una vez la llevé a la aduana y me la robaron. Entonces yo llevaba el dinero, lo perdí todo, hasta el pasaje de regreso del pasaporte, tuve que venirme en jalón, así como lo oyen. Pero Dios me dijo, no más negocios al ministerio, y me peleé con Dios, Y aún así, habiendo oído la voz, pasaron años, por lo menos unos 5 años, que yo estaba pastoreando y no sabía que era pastor. Me molestaba pensar que había culto. El día de los cultos para mí eran un martirio. Gracias a Dios, Dios usó otros hombres para ayudarme a entender lo que había pasado. Por eso es que cuando les digo estas cosas, les digo con todo mi corazón que no quisiera que los pastores, no importa la edad, pero que comienzan un ministerio, o los pastores y pastoras jóvenes que han sido llamados, yo quisiera estos 25 minutos aprovechar para decirles
que ustedes necesitan aprender de los pastores con experiencia, no se aíslen. Ustedes tienen que aprender de los pastores de experiencia para que puedan triunfar desde el principio que comienza. Imaginen ustedes, yo por 5 años estuve en un templo que yo mismo había comprado. Vean ustedes eso. Era una cuartería y como no había visión, una cuartería, ustedes saben lo que es cuartería, el pastor no sé, ahí le explican al pastor. Usted sabe, 4 cuartos de mala muerte, hice 2, los hice templo y los dos, una bodega y un hermano que viviera ahí con su familia para cuidar el templo. Así, una cosa sin visión. Pero otros siervos de experiencia me ayudaron y quiero decirles que hace como 50 días estamos en nuestro 3er templo que hemos construido en esta ciudad. Acabamos de pasarnos al nuevo templo. Un templo hermosísimo, de lujo, que cuesta en este momento más de 63 millones de lempiras. ¿Por qué? Pero tenemos que aprender de los adultos, tenemos que aprender los que tienen experiencia. Si usted lo llamó Dios, pégase a los que tienen experiencia, no se pega a uno igual que usted que lo toman a fracasar. Si esto no es verdad en su vida, si usted no está seguro, segura que Dios le llamó al ministerio, que cree que fue el pastor que le puso. No, mi pastor me mandó como un grupo familiar, 8 personas que se reunían ahí. Y yo comencé ahí con 8 personas, igual, ¿verdad? Porque era nada más el líder que estaba, de repente nos hicimos iglesia y cosas así. Pero hasta que uno tiene la experiencia de ver los fracasos, de ver los errores. Me gustó las palabras que dijo el pastor Ricardo cuando comenzó. No viene a hablar de sus conquistas, sino de sus fracasos, de sus heridas, de sus experiencias amargas. Y así debe ser todo pastor. Les decía, si esto no es verdad en su vida y una realidad en su corazón, los problemas, los errores, las frustraciones serán mayúsculos. Y aunque no serán perfectos nunca, mi esposa todavía pelea conmigo después de 39 años de casados. Por lo menos evitarán muchos errores que pueden arruinar uno o varios aspectos de su vida, como el matrimonio. Yo conozco pastores amigos míos que tienen su segunda esposa. Porque cuando empezaron el ministerio, les voy a decir algo como, está ahí, pero no sé cuánto me va a alcanzar. Pero yo le pregunto a muchos pastores, ¿qué es lo primero en su vida? Dios, dicen unos. Otros dicen, la iglesia para mí. Yo le voy a decir una cosa. Si Dios es primero en tu vida, la iglesia está en 4º lugar. Si Dios es primero en tu vida, la iglesia está en 4º lugar. Porque si Dios es primero en tu vida, lo segundo es tu esposa, lo tercero tus hijos y lo cuarto es la iglesia. Tenemos que entender esto. Porque mis problemas con mi esposa fueron precisamente eso. Un día Dios me dice, ¿por qué no le preguntas a tus hijos qué piensan de ti? Dios mío, no lo hagan. No háganlo y van a ver cómo va a cambiar su vida. Pero gracias a Dios que mis hijos, el varón sí que era que más lo regañaba yo. Mi hija me dijo, es que tú tienes más tiempo para los hermanos que para mí. Mi hija mayor. Mi hijo menor le agregó, igual, dice, tú pasas, te veo abrazando a todos los hermanos y a mí no me abrazas. Y tú te ríes con todos y conmigo solo regaños me das. Óigame, me hicieron llorar. Pero mi vida cambió también. Porque si Dios es primero, Dios es sabiduría e inteligencia para el hombre y para la mujer. Entonces cuando Dios es primero, no es la iglesia lo que sigue. Es la esposa y son los hijos. Y después el ministerio. Y cuando usted tiene este orden, el triunfo está asegurado. Pero si no es así, el fracaso es el que está asegurado. Veamos una cita que nos revela lo que es y el valor de ser siervo de Dios. Hermano, yo soy orgulloso de ser un siervo de Dios ahora sí, hace unos años para acá. Yo no quería ser pastor. Cuando hermanitas lindas profetizaban, iba yo allá a donde la hermana Gloria de Ordóñez, a Tegucigalpa, o a los de Pacheco, no sé cuántos conocieron a esos hombres de Dios preciosos, campesinos pero llenos de Dios, me decían, hermano Nayo, dice el Señor que lo ha escogido para ser pastor. Te reprendo, Satanás, le decía yo. Imagínense ustedes, pobrecito, algunos nos hizo llorar. ¿Quién quiere ser pastor si usted no tiene esperanza? Pero saben una cosa, yo luché por tantos años para alcanzar metas en mi vida y todas las he logrado en el Señor.
en el Señor. No los logré todas, siendo yo un empresario. No las logré, pero en el Señor las he logrado. Yo he ido 8 veces a Israel y nunca he pagado un centavo. Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, esto me llegó a mí, a mi corazón, y cambió mi vida. Antes, dice, oigan bien cómo escribe Dios. Antes que te formase en el vientre de tu madre, por supuesto, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mientras el pastor no entienda que Dios no lo escogió para cuidar 4 paredes, para celar a ese grupo de hermanos que no son suyos, son de Dios, no podemos alcanzar otros peldaños en la vida ministerial. Ahora muchos pastores que me conocen de la Asociación de Pastores saben que ahora soy un pastor internacional, predicando hasta en Asia, en África, Suramérica, Norteamérica. ¿Por qué? Porque entendí que soy llamado por Dios. Y todo hombre y mujer, claro que hay una preparación, una capacitación de Dios, y no es las cosas de la noche a la mañana, por supuesto que no, como decía el hermano no me olvida los nombres, de la economía, de las finanzas, que dice, es de la noche a la mañana, 20 años, ¿verdad? Usted no puede pretender, alcanzar lo que han alcanzado siervos de Dios de 30 años en un año. No es que, como dicen, hay que pagar el precio, en alguna manera tiene razón. Una vez estaba como presidente de los pastores de la ciudad y se me acerca un joven, yo le dije a los pastores, era en enero, ¿quieren recibir una unción fresca? Bueno, yo soy el presidente, así que yo creo que puedo hacerlo. Todos pasaron y este joven se quedó allá. Y yo oré por todos, los ungí con trigo, recuerdo con aceite, yo hago locura, ¿verdad? Pero este joven se quedó al final y ya que todos se fueron, ya viene él y me dice, apóstol, yo quiero que me haga usted un favor. Ajá, quiero que usted ore una oración especial para mí. Y oigo una voz que me dice, cuidado. Cuando oigo esa vocecita que yo la conozco, le digo, ¿por qué quieres que yo ore? Porque quiero alcanzar lo que usted ha alcanzado sin tan siquiera haber comenzado el ministerio. Le dije, no puedo hacerlo. Si estás dispuesto a pagar el precio que he pagado en estos 20 y pico de años, que tú no conoces y no sabrás qué decirme, oré en otro estilo por él. Pero lo primero, amados, que hay que hacer es esto: saber que antes que mi mamá se diera cuenta que yo estaba siendo desarrollado en su vientre, Dios me conocía ya. Y esta belleza de hombre no podía dejar de nacer porque había sido escogido por Dios. Mamá tuvo 5 hijos, yo soy el de en medio. Hace unos 10 años estaba cumpliendo años, estábamos en la casa de mi hermana, menor que es donde que vive mamá, y después de reventar una piñata ahí para ella, estaba cumpliendo 70 y pico de años, imagínense, ella tiene 87. Y estoy sentado frente a ella y le digo, mamá, qué dichosa usted, se me vienen unas locuras a mí de repente. Qué dichosa usted, mamá. Dice, ¿por qué, hijo? Es que usted nació con un propósito especial. ¿Cuál es ese? Me dice mi hermana mayor. Tenerme a mí, le digo yo. Y nosotros son chascadas, le digo. Mire, en Jeremías dice la verdad. Y yo dije, y yo también, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Bendito sea Dios, hermano. Lo que usted va a hacer está diseñado por Dios. Pero con todo esto, usted no está vacunado para los errores, para los fracasos. ¿Cómo es posible si Dios me llamó que yo voy a tener errores y voy a fracasar? No, hermano, usted no va a fracasar si usted depende 100% de Dios. Si aún las predicaciones usted las busca en la presencia de Dios, tendrá los mejores mensajes de su vida. Si la palabra de Dios es el amor de su vida también, usted tendrá palabra de Dios para darle a la iglesia y tener una iglesia victoriosa. Para eso nacimos. No están aquí.
saben que nacimos para transformar vidas, para edificar familias y para que éstas sean gente victoriosa. Para eso nacimos. Para eso nacimos. Y mientras usted no sepa, usted sobrará la cabeza de alguien que no tiene que comer y decirle, ay hermano, sí, y orar con él. Pero cuando usted sabe que Dios lo llamó para transformar vidas, usted transformará las vidas de hombres que luego le regalarán carros de $50,000 para que ande estrenando. Bueno, escuchen otra cosa que les voy a decir. Me dicen, ya como consuelo, ya como ejemplo, como consejo, debo decirles una gran verdad. No hay un tan solo ministro de Dios, sea hombre o mujer, que haya sido perfecto. No lo hay. Es decir, que no hayan cometido errores. No hay ni siquiera uno. Pero el tema que nos ocupa me ha obligado a hacerme un autoexamen. Y también he buscado en la Biblia a los hombres que fueron escogidos y llamados por Dios, y no he encontrado uno solo que no haya cometido más de un error. Ahora bien, a los ministros jóvenes o los que comienzan su ministerio, debo decirles que, aunque lastimosamente cometerán algunos errores, los invito a aprender de los ministros con experiencia para que eviten en lo posible que cometan los mismos errores. Eviten los errores aprendiendo de los demás. Usted no puede aislarse, usted tiene que aprender. Si usted lo llamó el Señor y está seguro que lo llamó o la llamó, busque a gente de experiencia. Y va usted a aprender mucho. Uno de los ejemplos, bueno, permítame terminar a Jeremías 1. Así es que, como podemos ver, por esta declaración de Dios mismo, todo siervo de Dios ha sido formado por Dios mismo en el vientre de su madre. Ponga atención. Guarde esto en su corazón, descúbralo si no lo sabía, que usted ha sido llamado y llamada para cumplir los propósitos benditos y eternos de Dios en la tierra. Cuando esto llega al corazón de nosotros, usted se levanta cada mañana con una mentalidad diferente, con un anhelo de hacer aquello que Dios lo ha mandado a hacer. Pero hay algo más, y es lo que Dios mismo nos manda. Nada es fácil en la vida, y el ministerio es uno de los más difíciles. Es por esto que el mismo consejo que le diera a Jeremías está para nosotros hoy. Jeremías 1:17. Tú pues, y si usted subrayara su Biblia esto, ciñe tus lomos. Usted tiene que estar preparado para las cosas que se vienen, buenas y malas en el ministerio. Pero saben una cosa, cuando logramos los puntos que estaba poniendo el pastor Ricardo, si nosotros entendemos estas verdades, hermano, el ministerio, si lo sabemos llevar con sabiduría, es una bendición y un deleite en Dios. Yo soy un hombre feliz siendo pastor. No quería ser pastor. Ahora quiero decirles, yo me moriría si dejo de ser pastor. Y yo ya tengo 2 hombres que son ejecutivos de 2 empresas. Vea usted, yo los ungí hace 3 años. Están predicando mejor que yo. Yo sé que ellos van a sustituirme. ¿Cuántos años? No lo sé. Ahora, ¿cómo más sustituir? Bueno, la CCI entiende estas cosas. Ellos tienen un obispo. Y el pastor René Peñalba, o el obispo René Peñalba, ha levantado un liderazgo no solamente en Honduras, sino en las naciones. Y eso quiero hacer yo. ¿Están aquí? O sea, cuando el ministerio llega a ser agradable a uno, usted está preparado para triunfar en todas las áreas de su ministerio. Pero hay que ceñir los lomos. Levántate y háblale a todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. Miren la promesa de Dios para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios está con nosotros para hacernos triunfar. Pero si usted comienza a decir, es que no sé, es que la criminalidad, es que la iglesia que yo pastoreo es pobre, y ustedes no tienen idea de lo que pasa en la iglesia. Pero quien está llevando todas las construcciones de nuestro ministerio, del templo y de todo lo que hay que hacer en la iglesia, es una muchacha que hace 7 años daba 600 lempiras al mes de diezmos. 600, ganaba 6,000 lempiras. Me dijo un día, pastor, yo anhelo dar más diezmos. Yo quisiera dar 10,000 lempiras al mes, pastor. Si yo hubiera sido un poco negativo, hubiera pensado, como solo daba 600, dice que quiere dar 10,000. ¿Cuándo hubiera dicho yo?
¿Sabe qué? Como retado por Dios, me levanto de la silla, le agarro las manos y le digo, Señor, oye lo que dice, se llama Karen. Era soltera, ya está casada con 3 hijos. Tiene una empresa, una inmobiliaria, Chequiná, haciendo casas. Esta mujer no da 10,000 lempiras mensuales. Ha llegado a dar 130,000 lempiras al mes. Ella es la que lleva la construcción de todas las instalaciones nuestras. Y escuchen esto, no nos cobra un tan solo lempira. Paga las planillas y nos da las planillas para que nosotros le reembolsemos el dinero que paga. No hemos gastado un lempira en mano de obra. Ella nos compra, como ella tiene una empresa, nos compra al precio que le dan a ella, etcétera, etcétera. Pero yo me salí un poquito ya del tema. Pero estoy hablando de que estoy tratando de ayudarles con este testimonio de que si usted se ubicó ya como siervo de Dios, lo que sigue es transformar vidas para ser hombres y mujeres victoriosos en esta tierra, sin descuidar a su familia. Porque he aquí que yo te he puesto, verso 18, en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, etcétera. 19, y pelearán contra ti. Yo alabo a Dios por esto, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Una cosa es cierta, y es esto: el ministro de Dios debe amar su llamado, pero al mismo tiempo debe tener presente que antes del ministerio Dios le dio una esposa y una familia. Creo entonces que el primer ministerio a atender prioritariamente, que es la palabra que usa mucho el pastor Ricardo, es a su esposa y a sus hijos. Aquí hay hermanos de la iglesia, y yo les voy a pedir que por favor no miren esto. A los 15, cuando mi hijo cumplió 15 años, lo mismo hice con mi hija. Cuando cumplió 15 años, llamé a mi hija a las 2 o 3 semanas y le dije, hija, usted ya tiene una edad que le van a gustar los muchachos. Pero quiero decirle, yo soy pastor, no porque yo quise, usted lo sabe, y si le gustan los muchachos, voy a estar feliz, pero no es el tiempo. ¿Ok? Cuando cumplió 15 años mi hijo, le dije, igual, le dije, usted va a querer probar el cigarro, de repente va a querer probar el cigarro por la presión de la sociedad. Usted va a querer probar la cerveza. Usted va a querer, le van a decir que porque usted es virgen, que tiene que hacerse macho, cosas estas. Entonces lo aconsejé, a los 15 años a los 2. Ya soy abuelo de 3 hijos, solo de mi hija. Se casó, gloria al Señor. Y mi hijo tiene 27 años y alabo a Dios que es virgen. Que se cuida para Dios y para su futura esposa, que ya tiene su novia ahí en la iglesia. Lo que quiero que vean, si he triunfado, es porque he puesto primero a Dios y a mi familia. Porque cuando primero es Dios, tu familia no es número 2, tu familia está dentro de ti con Dios. Dice la Biblia que estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces la familia no es 2 ni 3, está dentro del uno con Dios. Para unas palabras nada más, unos versículos, tengo muchas cosas más, pero respetamos el tiempo que nos han dado para que tengan oportunidad de algunas preguntas, pero quiero darles estos versículos. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oigan esta otra cita bíblica, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿el qué? La palabra. Y la última, Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Amados, y la administración debe comenzar en su propia vida. Yo les digo una cosa, como soy yo en mi vida privada con el dinero, así administro la iglesia. Y tanto yo prospero como la iglesia prospera. Pero prospera más la familia cuando el pastor o la pastora
sabe quién lo llamó y qué trabajo está haciendo. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Leonardo. ¿Por qué le damos ofrenda de palmas un poco más calurosas a nuestros dos participantes en esta tarde? Muchísimas gracias por la participación de ambos pastores. Realmente buen punto, y podemos nosotros reflexionar en este momento y tomar decisiones. Ahora tenemos los sugieres que están con camisa color amarillo, y quisiera por favor que si usted tiene alguna pregunta en este momento puedan levantar su mano para que ellos se acerquen, recojan la hoja con su pregunta y empezar este tiempo con los dos pastores. Vamos a dar un minuto. Y si hay alguna persona acá que de repente no lo quiere hacer en el papel, o de repente no lo trajo, no se preocupe, levante su mano y voy hasta allá, y quiero pedirle a los dos pastores que por favor se pongan en pie y se acerquen. ¿Alguna pregunta en este momento? Aquí tenemos la primera pregunta. Y esta es para los dos pastores. Este es un consejo pastoral. La hermana dice que el Señor la llamó al servicio del pastorado, pero ella en este momento tiene 3 hijos, pero está separada. ¿Qué consejo pueden darle ustedes? Tiene 1 año ya de pastorado, pero ¿qué consejo pueden darle a ella para poder seguir haciendo, para poder seguir adelante, para seguir mejorando en su ministerio? Bueno, yo quisiera saber si se separó antes de ser antes ya estaba separada. Bueno, siempre la gente espera casi como perfección, ¿verdad? Sí, es que siempre estará ese punto ahí de que ¿dónde está el esposo? Que si fuera más tiempo diría yo, pero en este momento, no sé, es muy poco tiempo la separación. No sé qué le puede decir. Ah, sí, 8 años, yo pensé que 1 año. Bueno, yo diría, si usted no... Ella tiene 1 año en el ministerio. Ah, ya. No, entonces no, yo lo veo que si Dios la llamó como está, Pablo enseña, como Dios te llamó, así sírvele, ¿verdad? No hay problema. 8 años para mí, no sé, el pastor Ricardo. ¿Y qué nos diría el pastor Ricardo acerca de esta pregunta? Y que es muy importante, estoy seguro que tú tienes una autoridad espiritual que conoce más detalles de los que sería propio mencionar en un lugar como este, que es una pregunta que no puede ser de contestación general. Estoy de acuerdo con el pastor Leonardo, pero para mí tu pastor o tu autoridad espiritual que conoce tu situación sabrá guiarte de manera más puntual y más detallada. Allí es donde, por ejemplo, el hecho de yo les abría el corazón, estuve separado a mi esposa, a los 10 años de casados nos separamos por 3 semanas. Mis pastores acudieron, la cuidaron a ella, me cuidaron a mí, me asistieron, me dijeron por qué razón debía cesar en mi trabajo ministerial por un espacio de tiempo mientras sanaba mi corazón y luchábamos por restablecer nuestra relación.
y lo hice de la mano de mis pastores. Para mí eso es muy importante, que puedan cubrirte tus autoridades. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos han hecho llegar. ¿Qué opinan acerca del divorcio? La pregunta es para los dos. Primero, Esta es un tema en el que se ha debatido durante muchísimos años en ámbitos de iglesia, y voy a esgrimir mi opinión a partir de lo que yo considero la Biblia dice, y subrayo lo que yo considero que la Biblia enseña. Creo y entiendo el respeto que se merece la Iglesia Católica y un sector de la Iglesia Evangélica que no reconocen ninguna circunstancia para el divorcio, pero creo que la palabra de Dios, desde mi humilde interpretación, muestra que el adulterio, cuando se ejerce y se mantiene sin visos de arrepentimiento, es una causal de divorcio. Creo que el abandono, que tiene muchas facetas ahí en el abandono del que habla Pablo en Primera de Corintios, es otra causal de divorcio refrendada por Dios. Dice, no, Dios no te ha mandado a ese tipo de esclavitud. Ahí entran la irresponsabilidad, entra el abuso, entra la violencia intrafamiliar. Así que, aunque cada caso es un caso y que debe verse de manera particular, considero que esas dos principales razones están allí esgrimidas en la Biblia, y estoy de acuerdo con Charles Swindoll en su libro Divorcio y Recasamiento, donde plantea una exégesis bíblica de estos puntos. Muchas gracias. Pastor Leonardo. Igual, yo creo que Dios no va a permitir que alguien que ha sido injustamente, como lo decía el pastor, por ejemplo, aquí en Honduras nosotros entendemos más eso porque muchos hombres y mujeres se han ido para Estados Unidos, allá hacen otra familia y es un problema. Entonces la gente aquí queda, ¿qué hago? Bueno, los puntos que él presentó, la Biblia dice que no sea por causa de fornicación, el adulterio es un causal abierto en la Biblia para el divorcio, pero también el problema es tomar eso como un punto de base y hasta mentir para lograrlo. Yo estoy en contra del divorcio, totalmente en contra, pero también yo sé que la Biblia da ciertas reglas para poder ayudar a una persona que ha tenido que divorciarse por X razón. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, esta es para cualquiera de los dos. Si el Señor te ha llamado a ser pastor y tu hijo adolescente no quiere involucrarse en las actividades de la iglesia, ¿es correcto presionarlo? ¿Cómo puedes motivarlo? ¿Debes esperar con paciencia? Bueno, la crianza de nuestros hijos es un arte. Creo que hay un vínculo maravilloso, que es el vínculo de la amistad, que muchos de nosotros creemos que nos resta autoridad. Y muchas veces el reclamo de un adolescente, que hay que entender que la palabra adolescente implica alguien que carece de criterios, de madurez, de muchas cosas, y por lo tanto hay decisiones que nosotros debemos tomar por ellos en algún momento. Ahora, puedo hacerlo con la cruda ley o con el espíritu de la gracia. Jesús dijo en Juan 15:15, algo que aconsejo a cualquier padre. Es un principio de autoridad maravilloso. Él dijo, nunca más los volveré a llamar siervos, los siervos no saben nada de su Señor. De ahora en adelante los voy a llamar amigos. Una palabra maravillosa. Y les dijo, porque todo lo que mi Padre me ha enseñado a mí, yo se los he enseñado a ustedes. Hay un vínculo de amistad que especialmente mi esposa logró con mis dos hijos. Fue su amiga. Y yo bebí de esa gracia y logré posteriormente reencontrarme con mi familia integralmente, pero especialmente con mis hijos. Y creo que hay momentos en los cuales uno debe usar de amor firme, dependiendo de las edades. Creo que muchas veces me comporté como un ayatola, como un fariseo dentro de la casa, y que generé distancia con ellos. Pero la gracia de la amistad que empezó mi esposa y luego yo bebí de esa, nos dio muchos triunfos como padres. Hoy los dos muchachos de bien, profesionales ambos, una para casarse, el otro en el sendero también, muchachos de bien. Gracias a Dios
amando a Cristo con todas las fuerzas, y debo decir que mi esposa fue la heroína en este caso. Muchísimas gracias. Rápidamente tenemos aquí otra pregunta que nos han hecho llegar acá. ¿Qué opinión tiene usted de los ministerios que tienen varios años y en el transcurso del tiempo no muestran ningún crecimiento numérico? ¿Qué puede decir? La verdad es que en lo personal, yo creo que el ministerio, si lo que enseñábamos precisamente, ¿verdad? Si Dios me llamó, yo tengo una meta que cumplir. Pero por supuesto hay personas, puede ser que el pastor perdió la dirección, su emoción, su llamado. Hay muchos factores también, ¿verdad? Que podríamos enumerar un montón, pero para saber esto, habría que estar en la iglesia e investigar por qué está así la situación. No sé. A mí me gusta hacer una diferencia entre una iglesia grande y una gran iglesia, y a veces se piensa que uno esboza estos criterios porque quizá no se ha desarrollado eclesiásticamente. La iglesia de la que yo soy pastor en San José tiene 5,000 miembros, hemos fundado 20 iglesias en estos años. Es una iglesia viva, pero me gusta diferenciar entre una iglesia grande y una gran iglesia, no es lo mismo. La grandeza, y va a ser el tema que vamos a desarrollar en la plenaria de mañana a las 11 de la mañana, la grandeza en el reino está descrita en Hechos capítulo 2. Una iglesia grande es diferente a una gran iglesia. Una gran iglesia no se mide solo por conceptos numéricos, sino por ajustes dentro del marco que dibuja Hechos 2, que tienen que ver con unidad, conocimiento, integridad, impacto social, etcétera, etcétera. De eso quizá le interese mañana la ponencia que voy a tener a las 11. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué se puede hacer con una esposa que no entiende el llamado? Bueno, yo por 3 años luché con mi esposa en ese sentido. 3 años hasta que ella pudo aceptar mi llamamiento, porque Dios tuvo que tratar con ella. Ella me decía así, por ejemplo, no, a vos porque te llamó el Señor, no a mí, así es que, ¿verdad? No me quería ni acompañar ni ayudar. Y ahí fue donde yo tuve que aprender cómo tratar a Dios, en Dios, porque no es fácil tenerlo todo y de repente no tener nada también, ¿verdad? Eso pasó con nosotros. Nosotros teníamos aire acondicionado en los dormitorios y tuvimos que venderlos cuando Dios me llama, porque el salario que me daba la iglesia no me ajustaba ni para pagar la luz, cosas así. Entonces yo sé las experiencias estas, ¿verdad? Así es que no es fácil. Habría que orar mucho y ser un ejemplo para ella, ¿verdad? Ganársela con amor y comprensión, tener paciencia, como yo la tuve. Esta pregunta es también para cualquiera de los dos. ¿Por qué toda la gente dice que debería ser pastor o estar en el pastorado? Y la mayoría que me ven me nombran pastor, pero yo sé que Dios me ha llamado a hacer algo, pero no estoy clara de cómo hacer para conocer mi llamado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo estoy bien claro que Dios, cuando yo llamo a una persona, ya sea para pastor, ya sea para cantante, ya sea para maestro, tiene que estar, yo creo que enseñaba, tiene que haber seguridad en el llamamiento. No se trata de que otra gente le diga lo que es. Hay gente que se tira al ministerio. Aquí en la ciudad he conocido gente que han renunciado a sus trabajos y después están muriendo de hambre, porque tal vez no era el tiempo de Dios, porque es posible que tengan llamamiento, pero hay un tiempo de Dios y hay que esperar el tiempo de Dios. Gracias. Esta otra es, ¿cómo puede ejercer el pastorado una mujer si el marido siempre, si es posesivo y hasta cierto punto mandón? Bueno, lo primero que creo es que la gente de Dios entiende que la regla para la fe y la praxis es la Biblia. Y cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios, en fotos de la iglesia como Romanos 16, y vemos allí a personajes femeninos liderando en la iglesia, debemos entender que es perfectamente válido que una mujer pueda tener un llamamiento pastoral y que debería ser respetado por su familia. Y por otro lado, me parece a mí que
pasajes como el que encontramos en Gálatas capítulo 2, que dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Deben recordarnos que en el Antiguo Testamento era una cosa, la preeminencia del varón, y en el Nuevo Testamento es exaltada la mujer como instrumento de Dios de una manera poderosa, y que la iglesia, y esto lo digo con mucho respeto, la iglesia evangélica tiene su propia faceta machista. Nosotros debemos luchar contra ella para lograr entender el corazón de Dios respecto al género. La siguiente pregunta es, ¿qué se hace en un matrimonio que el hombre ama a la esposa y después dice que ya no la ama, pero sin cometer adulterio? Dicha pareja tiene una hija de 4 años y actualmente están separados. ¿Qué se hace en un matrimonio en que el hombre ama y la esposa dice que ya no lo ama, pero sin cometer acto de adulterio? Dicha pareja tiene una hija de 4 años y actualmente están separados. Creo que hay preguntas que de alguna manera sería un tanto irresponsable intentar responder, porque hay cosas que son muy puntuales y muy específicas y que deben responder a un contexto mayor de información. Pero con lo que se dice allí, como consejero pastoral, siempre me gusta subrayar que el amor es varias cosas, pero la primera de ellas es una decisión. Y muchas veces cuando uno realmente, yo no creo que ninguno de los que estemos casados hayamos siempre dicho estoy enamorado de esta mujer o viceversa, porque hay días que uno vuelve a ver y tal vez no siente nada, pero nos mantiene una decisión que nosotros tomamos. Perdone la anécdota, dice el pastor Paul Yonggi Cho que se había peleado con su esposa y que en la noche la volvió a ver. Él lo describe de esta manera y dijo, ¿qué es esta? Sabe que él es coreano, ¿verdad? ¿Qué es esta? Y dijo, China, tan fea esta vieja con la que me casé, ¿en qué momento me habré casado? Y que en eso se acordó y fue y se arrodilló, le pidió perdón a Dios, le dijo, Señor, ayúdame, y que volvió a la cama, la vuelve a ver y dice, uy, pero ¿qué es esta chinita tan deliciosa, verdad? Nosotros necesitamos entender que el amor es un milagro también. Esta pregunta es, ¿de qué manera puede un pastor involucrar a su familia en el ministerio? ¿Y qué pasa en el caso de que la esposa le quite autoridad al pastor en ese ministerio? Entonces, son 2 preguntas en uno. ¿Cómo puede el pastor involucrar a su familia en el ministerio? Y cuando la esposa le quita la autoridad al pastor. Bueno, se parece a la pregunta que hicieron. Yo veo pastores que creen que porque ellos son pastores, sus hijos tienen que ser pastores. Yo no estoy de acuerdo con eso. O que tienen que dejar a su hijo o a su hija de pastor o de pastora como que si es negocio familiar. Yo creo que el llamamiento es personal. Yo a mis hijos, a mi esposa sí, a mi esposa tuve que luchar casi por 3 años en llamamiento para que me ayudara porque yo no podía divorciarme de ella. Pero a los hijos ahí están sirviendo. Aquí mi hijo anda de decán de uno de los pastores de República Dominicana y él ha ilustrado los zapatos a los apóstoles que se quedan hospedados en nuestra casa. Mi esposa y yo lo hemos hecho, le hemos ilustrado los zapatos a los siervos que llegan a la casa. Y eso no me quita a mí, al contrario, ante Dios yo me siento que también yo estoy para servir. Y pero, ¿por qué voy a tener que obligar a la esposa? Pues cuando Dios nos llama y estoy casado, también la llama a ella. Que a ella le cuesta entender es una cosa, pero llegan a entenderlo y mi esposa es una ayuda invaluable para mí. Pero a mis hijos, los 2 nos ayudan en el ministerio, pero porque nace de ellos. Jamás los he obligado a que vayan a la iglesia, que estén conmigo, que estén ahí. Pero que me ayuden en el ministerio, que trabajen, yo no lo hago. Otros pastores sí lo hacen y yo los veo a sus hijos sirviendo. Pero mis hijos me obedecen, son hijos que sirven al Señor cuando nosotros los necesitamos y están ahí dispuestos a servir. La siguiente pregunta es un poco específica también. ¿Cómo combatir si dentro de la familia, voy a tratar de darle forma a la pregunta que está haciendo acá? ¿Cómo se puede combatir cuando los hijos de pastores, pueden ser los propios hijos de este pastor, están viendo pornografía? ¿Cómo se puede ayudar a ellos? La pornografía es un cáncer que ha invadido nuestra sociedad.
Cuando cuento mi testimonio en grupos de hombres, comparto que a los 12 años en la cantina que mi padre poseía, mientras yo trabajaba ahí cayeron en mis manos las primeras revistas sucias de pornografía y empecé un proceso adictivo desde los 12 años y hasta los 21 años de una manera intensa y decadente. Y normalmente comparto todo lo que la pornografía produce en el corazón y en la mente de una persona. Y cuando se habla de nuestros muchachos, debemos entender que el proceso debe ser tratado como si estuviera consumiendo cualquier otra droga, porque la cocaína, por ejemplo, tiene una producción de algunas de sensaciones muy fuertes y a veces se cree que es más dañina que algo como la pornografía. Y lo primero que tenemos que hacer es entender el daño que causa, la química que produce, la excitación por pornografía produce un nivel de adicción enorme, mucho más fuerte que la química que se genera aún con las drogas más fuertes. Y entonces el abordaje tiene que ser intenso, serio, ordenado, profesional, pastoral, porque agarrarlo a palos por la cabeza no sería como decirle a una persona que consume cocaína, darle con un bate y pensar que eso lo va a sacar. Es un acompañamiento pastoral, profesional, llevarlo a un reconocimiento, cortar las vías. Hay una serie de estrategias, las vías de acceso que se tienen a la pornografía sobre la base bíblica, que nos enseña de que si tu ojo te es ocasión de caer, que córtelo. No está hablando de mutilación, está hablando de cortar todas aquellas vías a través de las cuales una persona accesa. Y hoy hay una enorme cantidad de recursos informáticos para, por ejemplo, combatir el acceso a pornografía desde las computadoras. En la casa, por ejemplo, se deben bloquear los canales que son peligrosos. Ese es un deber de nosotros los padres, y de vigilarnos mutuamente y de cuidarnos, porque es un cáncer amenazante que anda buscando destruir a nuestra familia. Quedan todavía 3 preguntas más, pero por cuestiones de tiempo, que queremos respetar el tiempo de todos ustedes, voy a tomar la última, y tal vez al finalizar los pastores puedan sentarse con ustedes y poder evacuar estas 2 preguntas. Esta dice: soy un joven y he sido llamado a ser un líder de jóvenes y más allá. ¿Qué consejo me pueden dar ustedes? Y terminamos con esta pregunta. Es que me parecía que ha sido abordado el tema por el pastor Leonardo, el tema del llamado de Dios a nuestras vidas. Es una certeza. Yo creo que cuando uno vuelve a ver la historia de Rick Warren, escribe un libro que se llama Vida con Propósito, y se hace multimillonario, devuelve todos los salarios que le había pagado la iglesia, y no tiene que volver a recibir un centavo en toda su vida por las regalías. ¿Por qué pasó eso? Una cosa tan impresionante, porque condensó en un libro algo que todas las personas andan buscando. Una respuesta de ¿para qué existo? ¿Por qué nací? Y eso fue abordado en el tema que desarrollaba el pastor Leonardo. Creo que una de las grandes tareas de una persona, de un ser humano, es saber para qué existo, saber que Dios me tejió en el vientre de mi mamá con un propósito, y que cuando fuimos paridos, Dios dijo: este es un regalo a la sociedad, con un propósito específico. Y creo que cada uno de nosotros tiene la tarea de descubrir por qué, para qué, y que otras personas podrían semblantear algunas respuestas, pero al final a quien le toca lograr descubrir esa gran respuesta es a mí, y es lo que yo le aconsejaría. Muchísimas gracias, Pastor Ricardo. Y para terminar, unas palabras finales, Pastor Leonardo, para cerrar y despedir. Gracias por haber venido. Sabemos que hay excelentes expositores, y les agradecemos que nos hayan honrado al venir a escuchar nuestro taller. Que esté muy bien y muy